Hola familia, ¿cómo están? El día de hoy vamos a estar leyendo el Salmo 4, así es que si me gustas acompañar en tu Biblia. Dice: Oración vespertina de confianza en Dios. Respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Ten misericordia de mí y oye mi oración. Hijos de los hombres, ¿hasta cuándo volveréis mi honra en infamia? ¿Amaréis la vanidad y buscaréis la mentira? Sabed, pues, que Jehová ha escogido al piadoso para sí. Jehová oirá cuando yo a él clamare. Temblad y no pequéis. Meditad en vuestro corazón estando en vuestra cama y callad. Ofreced sacrificios de justicia y confiad en Jehová. Muchos son los que dicen: ¿quién nos mostrará el bien? Alza sobre nosotros, oh Jehová, la luz de tu rostro. Tú diste alegría a mi corazón, mayor que la de ellos cuando abundaba su grano y su mosto. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Solo en el Señor podemos descansar y vivir confiados. Que Dios los bendiga. Vámonos a la prédica del día de hoy. Buenos días, iglesia. Espero te encuentres bien en tu casita, tú y los tuyos. Pues mira, estamos aquí ya grabando aquí en la iglesia y pues orando para que pronto podamos estar aquí nuevamente, adorando al Señor, orando unos por otros y pues estudiando su palabra. Y pues bueno, como sabes, como cada 8 días, si tienes alguna necesidad, alguna petición de oración, escríbenos, mándanos un WhatsApp o un correo electrónico. Al final y al principio de este video están nuestros datos. Mándanos si tienes alguna petición o si tienes alguna necesidad y podremos orar por ello, y también si tenemos la oportunidad de poder apoyarte, lo haremos con muchísimo gusto. Y pues bueno, vamos a continuar estudiando esta bellísima carta de Hebreos. Estamos en el capítulo 10 de Hebreos. Y nada más a modo de ponernos en contexto, te platico lo que vimos la semana pasada. Fue que vimos esta comparación de este tabernáculo, de la administración del tabernáculo que hubo en el antiguo pacto y que ahora en este nuevo pacto, esta nueva administración, por así decirlo, con nuestro Señor Jesucristo, cómo es que este nuevo administrador, nuestro Señor Jesucristo, cumple de manera cabal y perfecta lo que los sacerdotes del antiguo pacto no pudieron cumplir. Ahora nuestro Señor Jesucristo lo cumple perfectamente. Y no nada más eso, ¿no? Sino el resultado que hay después de ello, el hecho de que el Señor nos acerca a Dios, al Padre, nos limpia de todo pecado y pues definitivamente tanto que el autor de Hebreos hace esta comparación para dejarnos claro una cosa: que nuestro Señor Jesucristo es mejor que el antiguo pacto. Eso de alguna forma a nosotros nos sirve para reconocer también que nuestro Señor Jesucristo es más que cualquier filosofía, que cualquier doctrina, que cualquier religión. Nuestro Señor Jesucristo es mucho más que eso, porque Él es el puente, el camino que nos lleva hacia el Padre. Aparte de que pagó nuestros pecados, nos limpió de toda maldad. Es lo que el Señor Jesucristo nos ha dado y nos ha regalado a través de su obra en la cruz, ¿no? Maravilloso lo que el autor de Hebreos a partir del capítulo 7, el autor de Hebreos es lo que ha estado haciendo: presentar a nuestro Señor Jesucristo con este sacerdocio bajo el orden de Melquisedec, no un sacerdocio humano, sino un sacerdocio dado directamente de parte de Dios. No nada más eso, sino Él es mayor que todo lo que hicieron los sacerdotes en el antiguo pacto, que los judíos era con lo que ellos año con año presentaban para una ofrenda para limpiar sus pecados. Ahora nuestro Señor Jesucristo, una vez y para siempre, ¿no? Eso lo vimos la semana pasada y de alguna forma esto que el autor de Hebreos está queriendo presentar va a terminar al final de este capítulo 10. Hoy no lo vamos a alcanzar a ver, pero la siguiente semana lo veremos, en la cuarta exhortación de 5 exhortaciones que hará el autor de Hebreos o el escritor de Hebreos en esta carta. Será la cuarta exhortación, y definitivamente todo esto que está queriendo plantear el autor de Hebreos
el propósito es mostrar que nuestro Señor Jesucristo es mayor, es mejor que lo que hacían en el pacto anterior. Vamos a leer del verso 1 al verso 8 y oramos y ya nos vamos a estudiar lo que el Señor tiene para nosotros. Dice Hebreos 10 del verso 1 al verso 9. Dice: porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año hacer perfectos a los que acercan. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los tributos, este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros, de los machos cabríos, no puede quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no quise, mas me preparaste cuerpo, holocaustos y expiación por los pecados no te agradaron. Entonces dije: aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro que está escrito de mí, diciendo: primero sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones. Por el pecado no quisiste ni te agradaron, las cuales se ofrecen según la ley, diciendo luego: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer lo último. Pues vamos a orar. Señor, te damos gracias, Dios, por tu palabra bendita. Gracias, Señor, por lo que tú tienes que enseñarnos en esta mañana. Sé tú, Señor, en medio de nosotros, mostrándonos estas verdades, mostrando lo que tú tienes para nosotros, y que podamos poner por obra, Señor, lo que tú nos enseñas. Que no seamos estos oidores olvidadizos, sino oidores y hacedores de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Qué interesante lo que dice el autor de Hebreos nuevamente. Pareciera que estamos caminando en círculos, pareciera que está repitiendo lo mismo que está diciendo, pero lo que va a hacer en esta primera sección de este capítulo va a ser hacer como un resumen de lo que ya dijo en estos últimos 2 capítulos. Y en este resumen comienza diciendo esto: que los machos cabríos realmente no pueden cumplir con la función de limpiarnos, o la ley no puede cumplir con la función de limpiarnos como sí lo hace nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo sí nos limpia de todo pecado, y como Juan el Bautista decía dijo cuando vio a nuestro Señor, en el momento que lo ve y lo señala y dice: ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No solamente limpia como la función que hacían estos toros o estos animales que eran sacrificados, no solamente limpiaban el pecado, sino nuestro Señor Jesucristo lo quita de en medio de nosotros, quita por completo el pecado. Y eso es algo que está maravilloso, ¿no? A diferencia de lo que en este antiguo pacto no sucedía. Y el autor de Hebreos sigue poniendo esta base con el fin de llegar a la exhortación cuarta, que veremos la siguiente semana, pero definitivamente hoy veremos 3 ¿cómo le puse? Déjame ver cómo le puse. 3 imperativos que son necesarios antes de llegar a esa exhortación que veremos la siguiente semana. Y pues bueno, fíjate, lo que aquí está diciendo es esto: que la ley definitivamente no nos puede limpiar, nunca podrá. Me llama la atención las palabras, por ejemplo en el verso 1 dice: nunca puede. Y ahí mismo al final dice: hacer perfectos a los que se acercan. Y esto es lo que hacía la ley. La ley jamás nunca podría limpiarnos o acercarnos a Dios, porque al contrario, lo que la ley hacía era abrir una brecha todavía más grande y más profunda entre Dios y nosotros, mostrándonos nuestra condición de pecados, mostrándonos quiénes éramos, para que entonces nosotros reconociéramos la necesidad de un redentor o de un intercesor, de un intermediario. Fíjate, aunque lo vimos hace 2 semanas, quisiera que lo volviéramos a leer en Romanos 7, del 7 al 12, y cuál es el propósito de la ley. Porque entonces sería como, no sé, a mí en algún momento pasó por mi cabeza: si la ley no cumplía con eso, entonces ¿para qué la ley?
Y aquí Romanos a través de Pablo no lo dice, o el Señor a través de Pablo. Dice Romanos 7 del 7 al 12. ¿Qué diremos? Pues, ¿la ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia, si no la ley dijera no codiciarás. Mas por el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley viviría en un tiempo, pero viendo el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para mi vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Fíjate lo que dice Pablo. Lo que está diciendo Pablo es que la ley es pecado, está mal, pues de ninguna manera. Dice, yo conocí el pecado por medio de la ley. Dice, yo no sabía que tenía codicia hasta que a través de la ley vi que existía la codicia. Y esa es la función del pecado, señalarnos nuestra condición pecaminosa, ver que jamás podríamos acercarnos a Dios por medio de nuestras obras pecaminosas, y entonces tener una necesidad muy clara, la de un redentor, de alguien que sí cumpliera la ley a toda cabalidad, que sí cumpliera con los mandatos de Dios, que sí cumpliera con las ordenanzas del Señor a toda cabalidad. Y eso es la función de la ley. Para eso es que la ley está. En Romanos 3:20 dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Todavía este versículo nos lo aclara más diciendo esto, que por medio de la ley es que tú y yo conocemos que somos pecadores, y de esa forma es que reconocemos la necesidad de un redentor. Y es lo que el autor de Hebreos está queriendo decirles. Es esa ley a la cual ustedes se rindieron por todo el antiguo pacto, pues la verdad fue ineficaz para acercarnos a Dios. Lo único que cumplió fue mostrarnos nuestra condición y nuestra necesidad apremiante, o nuestra necesidad de un redentor, el cual Jesucristo, el cual cumplió toda la ley a cabalidad, de inicio a fin. Él la cumplió, no pecó nunca, y por lo cual Él fue el sacrificio acepto, santo, agradable delante de Dios, y cumplió con el tema de pagar nuestros pecados. Y es que ahora por medio de Él es que ahora sí tú y yo podemos acercarnos al Padre. Sin Jesucristo sería imposible. Digo, más adelante lo vamos a leer, pero sería imposible que tú y yo nos acercamos. Bueno, ahorita más adelante tocamos el tema. Verso 10 dice, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Fíjate, además de que por medio de en este nuevo pacto el Señor nos acerca a Dios y todos estos beneficios que vimos la semana pasada, aquí reitera somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. No solamente nos acerca a Dios, no solamente nos hace aceptos delante de Dios, sino ahora entramos a este proceso de santificación a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Es que tú y yo somos santificados, y esto es maravilloso, porque acuérdate que hay 3 posiciones en el cristiano: la justificación, la santificación y la glorificación cuando estemos. Y ese es el proceso que tú y yo estamos viviendo el día de hoy, la santificación. El Señor nos está santificando por medio de su palabra, por medio de su Espíritu Santo. Todos los días estamos caminando, como dice en Proverbios 4, que la senda del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Así es como tú y yo vamos avanzando, vamos caminando, buscando llegar a la estatura del varón perfecto. Evidentemente no lo vamos a cumplir en esta condición humana pecaminosa, pero sí lo vamos a cumplir cuando estemos con Él. Pero si tu vida no es como esta luz de la aurora que va en aumento, pues entonces algo no está bien. Tenemos que empezar a meditar en la palabra, tener una comunión. Bueno, ahorita al final te digo qué necesitamos hacer para seguir caminando en esta senda maravillosa, o como esta luz de la aurora que va en aumento. Verso 11, vamos a leer del verso 11 al verso 13.
Dice, y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios. Sigue con esta idea de este sacerdocio antiguo, de este antiguo pacto, que ellos ofrecían día tras día las ofrendas y hacían las mismas actividades. Y dice que nunca pueden quitar los pecados. Entonces se convertía como en un esfuerzo continuo solamente para tapar el pecado. ¿Te acuerdas que se vertía la sangre en el arca? Y lo único que hacía era con la sangre tapar las demandas que la ley que estaban allá dentro del arca pedían, ¿no? Lo único que hacía era cubrir momentáneamente. Por eso se tenía que hacer continuamente, año tras año. Verso 12, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, ¿no? Otra vez esta idea, ¿no? Que nuestro Señor Jesucristo ofreció su vida y a través de eso pagó una sola vez y para siempre por todos los pecados de la humanidad. ¿Por qué? Lo vimos hace unas semanas, que Él es santo, justo, dice, hecho mayor que los cielos, ¿no? Entonces, al ser santo ya no había necesidad de qué ofrecer, aún siendo Dios mismo, ¿no? Entonces cumplía con los requisitos que la ley demandaban para que Él fuera nuestro intercesor, nuestro intermediario entre Dios y toda la humanidad, ¿no? Y por eso dice que Él una sola vez y para siempre, y aquí añade esto, se ha sentado a la diestra de Dios. Se ha sentado a la diestra de Dios, como también hace unas semanas lo comentamos, no significaba que es inferior o no, sino significa al mismo nivel que el Señor. De hecho lo está hablando como entronado en el mismo trono celestial, siendo Dios mismo, ¿no? Esa es la idea que está diciendo. Y el verso 13, y de aquí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Y aquí hace mención al Salmo 110 nuevamente, verso 1. Y quisiera yo hacer un paréntesis aquí, en esta idea que está queriendo plasmar el escritor de Hebreos, y hacer como un énfasis más acerca de esta idea, de que nuestro Señor Jesucristo está esperando que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, sean puestos debajo de sus pies. ¿Sabes qué? Que te quiero decir, un día va a suceder eso. Un día los enemigos del Señor estarán por debajo de sus pies. En el día glorioso, en el día de su juicio final, en el día santo. Y ¿sabes qué? Reflexionaba yo en esta semana esto porque de repente podría sonar como una metáfora, como un sueño, como algo que solamente en las películas suceden. Pero sabes que esto es algo real, algo que va a suceder. Y yo pienso que no falta mucho, ¿no? Digo, cada día que pasa, cada segundo que pasa, estamos más cerca de cuándo va a ser, pues no lo sabemos definitivamente, pero hay muchas señales que nos pueden marcar el rumbo de esto. Y mira, más allá de si sucede, si lo vemos tú y yo o no lo vemos, el Señor viene y viene pronto. Y como dice en su palabra, y la iglesia dice, ven Señor Jesús, ven. Espero que ese sea el anhelo de tu corazón. En la semana venía de ver un cliente hacia mi casa y de repente vi un video en YouTube. Venía manejando, pero venía nada más escuchando, no te espantes, no infrinjo la ley. Y estaba yo escuchando este video acerca de los ovnis y que no sé qué, y que cada vez más hay más señales en los cielos de los ovnis y todo esto. Y la verdad me causó tanta emoción como cuando sabes que viene un momento especial de tu vida y te causa emoción de que se acerca el día de X, Y, Z cosa, cumpleaños, fiesta, qué sé yo, y estás emocionado por ello. Me causó esa emoción saber que el enemigo está preparando el panorama mundial para que en el momento que sea el arrebato de la iglesia puedan decir, fueron los extraterrestres, ¿no? Y la gente, pues el enemigo se va a creer esa historia, ¿no? Ese cuento en el momento del arrebato. Digo, no nos vamos a meter en el tema si el arrebato es pre-tribulación o post-tribulación. Digo, no lo vamos a discutir hoy, pero lo que sí te quiero decir es que el Señor viene y viene pronto y viene por su iglesia. Y después de ello el Señor pondrá a sus enemigos por estrado de sus pies. Y eso va a ser maravilloso, va a ser glorioso ese momento. Entonces quisiera yo que tú también compartieras la emoción de saber que el Señor viene pronto. Tal vez no lo vemos, tal vez sí lo vemos, pero como Pablo decía, y Pablo mantenía la esperanza de que el Señor podría venir hoy mismo.
Y así es como tú y yo tenemos que mantener esa esperanza de que el Señor puede venir hoy, puede venir en cualquier momento. Y eso será maravilloso. Aquí la pregunta que surge es: ¿estás listo? ¿Estás arriba de la barca donde está tu Señor, donde está tu Maestro? ¿O estás fuera de la barca? ¿No? Ahí esa es la pregunta, ¿no? Tal vez a lo mejor no quieres porque no te sientes seguro de que el Señor te lleve, ¿no? Y entonces ahí sí será otro cuento, ¿no? Pero si no estás seguro, hoy es el día en el que le puedas entregar tu vida al Señor Jesucristo, en donde puedas rendir tu corazón y que Él sea el que mande en tu vida, y ya no tú, sino que Él sea el que gobierne en todo lo que haces, en todo lo que piensas, en cada decisión. Y entonces sí puedas unirte a este gozo maravilloso de poder decir: el Señor viene pronto. Y para eso quiero leerte unos versículos de Apocalipsis 20, del 11 al 15. Dice: y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes, pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Definitivamente este es el día del juicio grande y temible del Señor, en el momento que todos, ser humano, toda persona será juzgada y será lanzada, como dice aquí, al lago de fuego. Aquellos que no están inscritos en el libro de la vida, ¿no? Por eso te invito a que tu nombre esté inscrito en este libro de la vida y puedas venir al Señor Jesucristo, rendirle tu vida, rendirle tu corazón, rendirle tus sueños, que Él sea el que ahora gobierne. Dice Romanos 10:9 que si confiesas que Jesús es el Señor y crees de todo tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo, ¿no? Esa es la idea, que Él sea el que gobierne tu vida, y entonces estarás inscrito en este libro de la vida maravilloso. Te leo otro versículo, Mateo 25, 31, 46. Y serán reunidas delante de Él todas las naciones, y apartará a los unos de los otros, apartará el pastor de las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda, ¿no? Y serán lanzados al lago de fuego. Está haciendo una pues semejanza, ¿no? de la vida de los humanos con los animalitos, pero así es. Tú eres oveja del Señor o eres cabrito, ¿no? Y si eres cabrito, pues vas para allá, y si eres oveja, entonces sí. Y las ovejas, dice en Juan, que el Señor, en el Evangelio de Juan, que sus ovejas oyen su voz y le siguen, ¿no? Los cabritos no, los cabritos oyen su voz y le desobedecen. Las ovejas oyen su voz y le obedecen, ¿no? Esa es la diferencia, ¿no? Alguna vez escuché a alguien: yo no soy oveja, yo no soy para seguir. Pues entonces eres cabrito. Si no estás dispuesto a obedecer, si no estás dispuesto a seguir a tu Señor, entonces eres un cabrito rebelde que seguía según sus propios ideales, principios. Pero yo no, yo soy una oveja del Señor, ¿no? Y así cada quien. Segunda de Pedro 3, 9 al 11 dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Este es el corazón de Dios. El corazón del Señor no es lanzar a la humanidad al lago de fuego, como lo leíamos hace ratito. El corazón del Señor es que vengan todos al arrepentimiento. Por eso es que si tú de casualidad andas por aquí escuchando esto o viendo este video y no estás certero, no importa que tengas muchos años viniendo a la iglesia o congregándote, si no estás certero de que le has rendido tu vida al Señor, pues hoy es el día. Hoy es el día, y que vengas al arrepentimiento, que te arrepientas de todos tus pecados. Por eso la necesidad de que reconozcas que somos pecadores por medio de la ley, y que entonces reconozcas que necesitas a un intercesor, a un puente que es Jesucristo,
que es el que nos lleva a Dios, ¿no? Dice que procedan todos al arrepentimiento, verso 10 de aquí de 2 de Pedro 3. Dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en lo cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán desechados, y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas, puesto que todas estas cosas han de ser desechadas. ¿Cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Yo no sé tú, como para mí este es un ancla de no hacer lo incorrecto, ¿no? De no hacer lo que no debo, lo que desagrada a Dios. Saber que definitivamente hay un día de juicio, y es la obra del Espíritu Santo. ¿Te acuerdas? Que dice que el Espíritu Santo nos convencería de pecado, de justicia y de juicio. Nos convencería de que hay un pecado, que traemos pecados, que hay justicia, ¿no? Divina, que va a haber una justicia, que el que lo ve todo, donde quiera que estemos, hasta en nuestros propios pensamientos, Él es justo, y que vendrá un juicio. Eso a mí me ayuda o me detiene a no hacer, como decía Pablo, lo que muchas veces quiero hacer, ¿no? El saber, como dice aquí Pedro, cómo no debemos vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, sabiendo que un día el Señor pondrá a sus enemigos por estrado de sus pies, y tú eres o su amigo o su enemigo, dependiendo si le has rendido tu vida al Señor. Si vives en una comunión con Él, entonces eres su amigo. Si no, entonces te conviertes en su enemigo, o al revés. Creo que sí lo dijo correcto. Bueno, seguimos, regresamos a Hebreos 10, después de este paréntesis acerca de que Él pondrá un día, que Él está, ¿te acuerdas lo que está diciendo el escritor de Hebreos? Que el Señor Jesús está centrado en el trono y que está ahí hasta el momento que ponga a sus enemigos por estrado de sus pies, o no, por debajo de sus pies. Verso 14 de Hebreos 10 dice, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los que santifican, y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de habéis dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes escribiré. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y sus transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay ofrenda por el pecado. Jeremías 31 vuelve a retomar otra vez la idea. Te digo que estamos en un resumen de lo que ha dicho en los 2 capítulos anteriores. Está haciendo un resumen de esto, y aquí pone este elemento interesante, ¿no? Que atestigua delante de nosotros, delante de nosotros mismos está este como testigo, que es el Espíritu Santo, que Él está en nosotros, mostrando la evidencia de que hemos sido santificados. Y este ingrediente es interesante. Bueno, esta persona en nosotros es interesante. Es Dios mismo, el Espíritu Santo de Dios morando en nosotros. Y ¿sabes qué? Por medio de Él y su palabra, santificándonos todos los días. Digo, yo no sé, el Señor nos ha dado todos los elementos necesarios para que tú y yo caminemos y crezcamos en esta vida en Cristo. La verdad es que solamente aquel que no quiere no va a avanzar. Aquel que no está dispuesto a rendir su vida, aquel que no vive en una comunión con el Señor, pues no va a avanzar. Y te acuerdas, hace algunas semanas hablábamos que en Cristo no hay una posición estática. O avanzas o retrocedes. Jamás será aquí estoy estático y aquí me quedo quietecito. No. O avanzas o retrocedes, ¿no? O como diría el escritor de Hebreos, te haces indolente ante la palabra y te vuelves para atrás, ¿no? Verso 19. Quisiera añadir algo más, ¿no? Que dice que Él nos hace perfectos, ¿no? Esta palabra perfectos dice, porque con una sola ofrenda, en el verso 14, dice, nos hizo perfectos para siempre a los santificados. Esta palabra perfectos se refiere a completos. Y como dice en Colosenses 2:10, que vosotros estáis completos en Él. Realmente no necesitamos nada más. No necesitamos nada más, estamos completos. No necesitamos de momentos de felicidad, no necesitamos
de momentos efímeros y pasajeros para sentirnos plenos, o de cosas efímeras y pasajeras que son perecederas, como dice el Señor ahí en el Sermón del Monte, en donde el hollín y la polilla corrompen. Son solamente cosas pasajeras. Donde realmente está nuestra felicidad, nuestro gozo eterno, es solamente en Él, con nuestra esperanza puesta en aquel día glorioso cuando estemos con Él. No en las cosas pasajeras y efímeras de esta tierra, sino en el día glorioso que estemos cara a cara con Él. Eso será ahí en donde podamos hallar nuestra plenitud, sentirnos completamente llenos. Pero eso que viviremos en la eternidad, definitivamente lo podemos empezar a disfrutar desde acá. El sentirnos plenos en Él. No hay nada más que tú y yo necesitamos. Mira, joven, no hay nada más que tú necesites. Solamente necesitas a Cristo. No necesitas una novia, no necesitas un novio, solamente necesitas a Cristo en tu vida. ¿Sale? Seguimos. Verso 19, ahora sí. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino vivo y nuevo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios. A partir de aquí va a dar 3 imperativos que ahorita los escudriñaremos, pero me encanta cómo dice el verso 19, ¿no? Que teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo. Esta es una idea que, no sé a ti, a mí me vuela la cabeza, porque así como el astronauta no puede salir de la atmósfera sin un traje, así nosotros no podemos entrar delante y vivir. Así nosotros no podemos entrar delante de la presencia de Dios sin el traje de Jesucristo y vivir. ¿Te acuerdas cuando Moisés le dice, muéstrame tu gloria, ¿no? Y el Señor le dice a Moisés ahí en el Éxodo 20, le dijo, no me podrás ver mi rostro, porque el día que alguien me vea, morirá, le dice el Señor a Moisés. Le dice, pero te dejaré ver mi gloria, ¿no? Por decir su espalda, pero realmente lo que le está queriendo mostrar es un poco de la gloria de Dios, porque definitivamente Dios no lo limita una figura humana, no es incorpóreo, es espíritu, ¿no? Pero le muestra un poco de la gloria a Moisés. Si se le mostrara toda su gloria, Moisés y cualquiera moriría. Pero ahora, por medio de nuestro Señor Jesucristo, qué maravilloso es esto. Ahora tú y yo tenemos acceso directo al Padre. Ahora, por medio de ello es que tú y yo, como dicen Romanos, podemos clamar Abba, Padre. Si no fuera por Jesucristo, tú y yo seríamos no solamente no conocidos por Dios, sino seríamos enemigos de Dios. Y por medio de Jesucristo es que ahora tú y yo podemos clamar Abba, Padre. Por eso es una injusticia. Por eso es que nuestro Señor Jesucristo dijo en Juan 14, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí, porque Él fue el que pagó todo. Entonces es una injusticia que pongamos como intermediarios a un santo, que pongamos como intermediarios a la Virgen Guadalupe, que ni siquiera era Guadalupe, se llamaba María, ¿no? Pero que pongamos como intermediarios cualquier ideología, cualquier pensamiento para acercarte a Dios. Es imposible al hombre acercarse a Dios si no es por medio de Jesucristo. Rindiendo, mira, yo después de pensar en todo esto, después de lo que hemos reflexionado en esta hermosísima carta, mi fe cada vez está más puesta en Jesucristo y no deseo moverla de ahí. No deseo que mi fe se mueva de Jesucristo, porque es el único que ha hecho todo lo necesario, todo lo que hizo para que tú y yo, para que este velo fuera abierto y tú y yo podamos entrar ante la presencia del Dios mismo, solamente por medio de un Padre. Aquí estamos. Dime si no es maravilloso. A veces nuestras oraciones, cuando oramos por los alimentos, se convierten en oraciones tan mecánicas, tan reiterativas, que perdemos la dimensión y la importancia de que delante de nosotros está el Dios mismo, Dios todopoderoso, ¿no? Por eso es la importancia de esto, de que el velo sea abierto por medio de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Mira, Marcos 15, cuando nuestro Señor Jesucristo está muriendo, ¿no?, en la cruz. Marcos 15, 37, 38 dice: mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en dos
de arriba hacia abajo. ¿Qué está diciéndonos? Que este velo se abrió para que cualquiera que le rindiera su vida a Cristo, que caminara, que se acercara a Dios por medio de Jesucristo, podría entrar ante la presencia de Dios. Aquel lugar, ¿te acuerdas? El templo, que solamente los sacerdotes, los sumos sacerdotes podían entrar una vez al año, previamente pagando pecados por sí mismos, podían entrar ahí. Ahora está abierto. Y interesante que en el año 70, ya lo habíamos comentado hace un par de semanas, en el año 70 el templo fue destruido y hasta el día de hoy no han podido los judíos ofrecer sacrificio de animal porque no hay templo. Qué interesante. ¿Por qué? Porque ya se pagó una vez y para siempre. Nuestro Señor Jesucristo fue el que lo hizo. Qué maravilloso que tú y yo podamos tener acceso delante del Padre por medio de nuestro Señor Jesucristo. No es un tema menor. Por eso el que el autor de Hebreos lo repita, la verdad es que no debería de ser gravoso para nosotros. Al contrario, nos hace más conscientes de esta realidad, de que nuestro Señor Jesucristo es más que cualquier ideología, que cualquier religión, que cualquier pensamiento, que cualquier idea personal, que cualquier tradición. El Señor Jesús es más, además que es el único puente que nos puede llevar al Padre. No hay otro más, no hay otro más. Ahora sí, después de haber dicho lo voy a volver del verso 19 al 21 y luego ya leemos el 22 y estas tres imperativos. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo, el que nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, primer imperativo, acerquémonos con un corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificando nuestros corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengámonos firmes sin fluctuar en la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros. Aquí están los tres imperativos. Voy a terminar de leer. Consideremos unos a otros para estimularnos en el amor y en las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. ¿Te das cuenta? Este mismo escritor de Hebreos lo consideraba como que el día del juicio final está cerca, ¿no? Tres imperativos. El primer imperativo dice: acerquémonos con un corazón sincero. Híjole, ya aquí es la llave para podernos acercar a Dios. Después de, entendiendo esto, después de haber recibido la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo, siendo Él tu Señor y tu Salvador, ahora tú y yo nos acercamos al Padre con un corazón sincero. No vas a llegar al Padre con tu cartera, ¿va? Diciendo, pues yo pago mis diezmos, yo pago mis ofrendas, yo doy yo soy constante en dar. Eso no sirve de nada, sino con un corazón sincero. ¿Sincero de qué? Pues de tus pecados, reconociendo tu pecado, reconociendo que, ¿te acuerdas aquellos dos, el publicano y el fariseo que estaban orando, ¿no? Y entonces el fariseo, el publicano oraba y decía: Señor, ten piedad de mí, que soy pecador, ¿no? Y por otro lado el fariseo oraba diciendo: gracias que no me has hecho como este pecador. Y termina esa reflexión el Señor Jesús preguntando: ¿cuál de los dos se fue a casa justificado? Pues aquel que reconoció su condición de pecado, aquel que reconoció que era un pecador, que era un miserable, que sin Cristo no somos nada, que sin Cristo, vivimos como dice su palabra, ¿no? Somos como los puercos que regresan a su vómito. Así es nuestra condición sin el Señor. Somos unos pecadores y nos hacemos enemigos del Señor. Por eso es que el primer paso es acercarnos a Él en plena certidumbre de fe. Ahora, otra idea más acerca del acercarnos a Dios. Si la eternidad nos la vamos a pasar en una comunión con Dios, obviamente no vamos a estar como nos lo han pintado, como querubines brincando de nube en nube tocando el arpa. No vamos a estar haciendo eso, ¿verdad? Sino vamos a estar como la idea del huerto del Edén,
es la misma idea que se va a regresar a la eternidad, en donde estaremos comiendo, bebiendo, viviendo la vida, pero sí con una comunión abierta y constante con el Padre. Y esa será nuestra vida en la eternidad. Ahora, si toda tu vida no quisiste pasar tiempo con el Señor, tus 80 años que Dios te permitió vivir acá, no quisiste pasar tiempo con el Señor leyendo su Biblia, orando, congregándote, ¿qué te hace pensar que vas a estar la eternidad con Él? ¿Qué te hace pensar que estarás en la eternidad con Él cuando ni siquiera eres capaz de abrir la Biblia acá? ¿Qué te hace pensar? Definitivamente no hay nada. No hay nada. Si en tu corazón no está el anhelo ferviente de conocerle, de tener una comunión con Él, pues entonces ¿qué te hace pensar que estarás con Él en la eternidad? Dios es bueno, sí, pero también es justo. Es justo y es bueno. Primero es justo y luego es bueno. Y su justicia va de la mano con lo bueno que Él es. Pero definitivamente antes de ver la bondad de Dios, tendremos que pasar por su justicia. Y ahora, ¿eres justificado por Cristo o serás condenado por su justicia? Tú y yo decidimos. ¿Somos justificados por Jesús y entramos a su bondad, o entonces seremos juzgados por su justicia? Tú decides. Tú y yo decidimos, ¿no? Bueno, regresamos. Acerquémonos, con un corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificándonos los corazones de mala conciencia y lavándonos los cuerpos con agua pura. Y bueno, agua pura, ¿qué es? Su palabra, ¿no? El Señor en Juan 15 dice, ¿no? Vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado, ¿no? Entonces, ¿cómo es? Nos acercamos con un corazón sincero, transparente, reconociendo quién soy yo, quién es Él, y Él, por medio de una comunión, es que Él nos limpia nuestros corazones de una mala conciencia. Él limpia nuestros corazones a través de una comunión con Él, con su Espíritu Santo. Verso 23, mantengámonos firmes, el segundo imperativo. Mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque Él es fiel, solamente Él es fiel, el que prometió. Acuérdate que el escritor de Hebreos le está escribiendo a hebreos que están considerando regresar atrás, y algunos de ellos hasta ya están caminando una doble vida, ¿no? Una vida lejos de Dios, ¿no? Una vida pecaminosa. Y entonces les dice, manténganse firmes. Después de todo esto que hemos considerado, ¿quién es Jesús? ¿Te das cuenta por qué el reiterar esta idea de la supremacía de nuestro Señor Jesucristo, de que es el camino al Padre, de que no solamente es el camino al Padre, es el sumo sacerdote que intercede por nosotros de día y de noche? No solamente eso, es el sacrificio que se presentó delante del Padre. Después de toda esta idea, siendo esto un pacto mejor que el pacto anterior, dice, manténganse firmes sin fluctuar en la profesión de nuestra esperanza, porque Él es fiel. Él es fiel en haberlo hecho, y Él es fiel en prometernos que un día estaremos con Él si te mantienes firmes. No es que el mantenernos firmes sin regresar atrás nos salve, sino que esto es una evidencia de que realmente le has rendido tu vida al Señor. Esto es una evidencia clara de que le has rendido tu vida al Señor. Y definitivamente el permanecer en Él es una virtud. Ahora, ¿cómo tú y yo permanecemos en Él? Ya no, por el tiempo ya no te voy a alcanzar a leer, pero Juan 15, lee Juan 15 del 1 al 10, en donde se repiten como 12 veces la palabra permanecer. No recuerdo exactamente cuántas, casi estoy seguro que son 12. Y entonces algo nos tendrá que decir ese pasaje del permanecer. Pero la idea de Juan 15 es que tú y yo permanecemos en el Señor por medio de una comunión diaria y constante con Él a través de su palabra. Ahora que en estos días que desafortunadamente no podemos reunirnos, no podemos estar en cara a cara tú y yo, no podemos vernos,
pues definitivamente están estos medios maravillosos. Dios nos ha dado la oportunidad de que a través de esta tecnología podamos reunirnos. Además de que tenemos las células entre semana, y ahí perfectamente podemos hacer este compañerismo en donde oramos unos por otros, conversamos, vemos cómo estás, vemos cómo uno al otro estamos, oramos unos por otros. Es una necesidad el que tú y yo permanezcamos por medio de una comunión con Él constante todos los días. Y obviamente, como el punto 3 ahorita vamos a leer, o como este tercer imperativo, ¿no? Dice, verso 24: considerándonos unos a otros, estimulándonos en el amor, en las buenas obras, y no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos tanto más cuando veis que el día se acerca. Hay 2 o 3 palabras que me llaman la atención. Una es considerándonos, estimulándonos, no dejando de congregarnos y exhortarnos. 4 palabras que me llaman mucho la atención. Es considerarnos, ¿no?, unos a otros, estimularnos en el amor, en las buenas obras, no dejando de congregarnos, sino exhortándonos tanto más que el día se acerca. En las células escudriñaremos cada palabra, pero solamente te quiero dejar con esta idea. En estos momentos que no nos vemos cara a cara, definitivamente esto no ha desaparecido. Esto sigue siendo vigente el día de hoy. El hecho de congregarnos, de que tú apartes un tiempo los domingos a las 11 de la mañana, te pongas delante de tu computadora, delante de tu celular o en la pantalla, y tengas este estudio delante de la palabra y puedas considerar lo que el Señor te está enseñando. No es una sugerencia, son 3 ordenanzas que el Señor nos está dando. Acércate, mantente firme, considerémonos unos a otros. Y esto solamente lo hacemos ahorita, en este momento, por medio de las células. Aquí no hay ninguna interacción tú y yo, pero en las células sí podemos interactuar. En las células sí podemos conversar. En las células podemos orar unos por otros. ¿Sabes qué? Urge que lo hagas. No puedes quedarte fuera. Necesitas conectarte a tu célula. Dios bendito que estamos en medio de este problema que tenemos mundial. Será verdad, será mentira, lo que tú quieras, pero aquí estamos y llevamos 6 meses sin vernos. Bueno, podemos vernos en Zoom, ahí podemos platicar, podemos tener este compañerismo, podemos orar unos por otros. Necesitas conectarte a tu célula, no te quedes fuera, para que entonces cumplamos con este mandato, para que entonces cumplamos con lo que el Señor nos está ordenando. Pronto podremos estar juntos, sí, pero perdiste, si no lo hiciste, perdiste tantos momentos maravillosos de compañerismo con tus hermanos. 3 imperativos, ya para terminar, son los 3 imperativos que ya dijimos. Acerquémonos, ¿no?, al Señor en una comunión diaria y constante. Mantengámonos firmes. ¿Cómo nos mantenemos? Pues a través del punto 1, en una comunión diaria y constante. Y como resultado de estas 2, este tercer imperativo, mandamiento: considerémonos unos a otros en el amor, en las buenas obras, no dejando de congregarnos, sino exhortándonos. Pues bueno, familia, ahora sí que aquí está lo que el Señor nos habló para esta semana. Reitero el punto. Si el autor de Hebreos 3 capítulos 4 ha reiterado, digo, un punto muchísimo más importante que el que yo te voy a dar, pues lo voy a reiterar. Conéctate a tu célula, conéctate a tu célula. Si no sabes cuál es tu, es más, si tu célula ahorita que son virtuales es los jueves, es los viernes, mira, hay miércoles, hay jueves, hay viernes, y de jóvenes sábados. Entonces, si tu célula a la cual te corresponde es jueves, pero solamente puedes miércoles, mándame un mensaje y te conecto a la del miércoles, no pasa nada. O al revés, si el miércoles no puedes, pero puedes jueves, mándame un mensaje y te paso a la del jueves, no pasa nada. No hay por qué, tiene que ser en la célula. Lo ideal sería que ahí apartaras ese tiempo, pero entonces no hay pretexto. Tienes jueves, viernes, miércoles, jueves y viernes para conectarte a tu célula. Y si eres joven soltero, pues ahí está la de los sábados. ¿Sale? Pues vamos a orar para que el Señor nos ayude con estos mandatos, con estos últimos 3 imperativos. ¿Sale? Señor, gracias Dios por tu palabra. Gracias, Señor,
que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y definitivamente entra hasta lo más profundo. Ayúdanos, Señor, a poner por obra por lo menos estos 3 imperativos que nos dejaste sembrados al final: el acercarnos a ti, el tener una comunión diaria constante contigo, que no seamos indolentes a nuestra comunión contigo y a tu palabra, para que entonces podamos permanecer firmes en esta esperanza viva que eres tú, y como consecuencia de ello nos consideremos unos a otros, estimulándonos en el amor y en las buenas obras, exhortándonos cada día, sabiendo que el día se acerca, sabiendo que ese día puede ser hoy mismo, y el día que estemos delante de ti definitivamente nos daremos de topes en la pared, que estuvimos tan afanosos buscando las cosas pasajeras, las cosas efímeras de este mundo, y no las cosas que pertenecen a la vida eterna. Ayúdanos, Señor, a caminar contigo en una comunión diaria y constante, en el nombre de Jesús, amén. Pues familia, que tengas muy bonita semana, y nos estamos viendo en esta semana en las células. Que Dios te bendiga.